Y después de las elecciones, ¿qué debemos hacer? Hola a todos. Hoy quiero hacerme presente. Un día muy especial para mí. Hoy celebro el día del cumpleaños de mi papá, que en paz descanse. Nació en el año de 1920. Hoy cumpliría 104 años de edad. Sin embargo, quiero que me permitan, que me abran sus puertas para poderles compartir algo de la vida de mi padre, que tiene que ver con todo esto que ha estado pasando en México, pues en estos últimos años, y quiero expresar esto a raíz de las elecciones que vivimos ya hace casi 3 semanas y que de alguna manera no me había pronunciado. Quiero confesarles que de alguna manera sigo en shock de lo que sucedió, de lo que aconteció, y que estoy en shock por lo que se nos va a venir a nivel del país. Yo sé que habrá personas que no compartan conmigo este pensamiento, sin embargo, pues yo sí lo quiero decir porque siento una responsabilidad moral delante de tantas personas con las que comparto la vida y con las que pues voy y vamos haciendo camino. ¿Quién es mi padre? Mi padre se llamaba Rigoberto López Valdivia. Nació en el pueblo de Arandas, en la región de Los Altos de Jalisco. Los Altos lindan con el estado de Guanajuato y está formada por descendientes de raza española, casi exclusivamente de origen castellano y extremeño. Los salteños se sienten más católicos y más españoles que los propios españoles, que se quedaron en España, y su fidelidad a la religión y a la tradición es absoluta. Esto explica ciertos movimientos sociales como la insurgencia cristera, pudiendo decirse sin exagerar que todos los habitantes de Los Altos, tanto los que tomaron las armas como los que permanecieron en sus casas, eran soldados que contribuían activamente al triunfo de la causa cristera. Mi padre fue testigo de ese movimiento religioso militar cristero y quedó profundamente impresionado por la persecución jacobina, brutal, sangrienta, de que el gobierno callista y sus secuaces hicieron objeto a los católicos. Presenció los fusilamientos y las matanzas de los católicos y vivió el martirio que estos sufrieron. Supo de los fusilamientos, de los ahorcamientos y de los empalamientos. Empalar, en el lenguaje folclórico de la región, es meter a una persona viva en el hueco de una pared y luego tapar ese hueco con tablas para que muera de hambre o de asfixia. A partir de ese momento, la mentalidad y la vida futura de mi papá, sus convicciones, sus amores, sus odios, sus pasiones, sus objetivos y su mentalidad quedaron definitivamente orientados. Él se iba a dedicar toda su vida a defender a Cristo y a su iglesia, porque toda su vida se ha sentido cristero, hijo de cristeros, y su vida la dedicaría a odiar todo lo que se llamara revolución.
y revolución con R mayúscula. Revolución como trastorno del orden cristiano, tanto el orden espiritual como el orden temporal. Mi papá entiende que hay un orden cristiano tanto dentro de la iglesia como dentro del Estado. Cree que la iglesia y el Estado no solamente no deben de estar separados, sino que deben colaborar estrechamente en la creación y el mantenimiento de este orden cristiano. Y por orden cristiano entiende el conjunto de condiciones ambientales que facilitan de la mejor manera posible que un hombre y todos los hombres que viven en sociedad puedan salvar el alma. Yo recuerdo siempre a mi papá decirnos muchas veces: hijos, si nos vamos al cielo, ya fregamos. Es decir, hijos, si nos vamos al cielo, ya la hicimos. Yo recuerdo a mi padre los domingos estar sentado en un lugar muy específico leyendo los evangelios. Leía mucho los evangelios, porque se dedicó con la palabra hablada y con la palabra escrita a defender a Jesucristo, a sustentar siempre todos sus escritos y todos sus dichos en el evangelio, directamente de la palabra de Dios. Mi papá escribió una tesis que llamó El fundamento filosófico del derecho natural. Y en esta tesis él explicaba que la obligación del ser humano se reduce en última instancia a ser humano en plenitud, mediante un desarrollo armonioso y jerárquico de todas sus potencias. Que la sociedad existe para el ser humano y no el ser humano para la sociedad. Que la obligación del Estado es el bien común, entendido por bien común la creación de un conjunto de condiciones y circunstancias de carácter social, o sea, unas ciertas estructuras sociales que faciliten o permitan que el ser humano pueda alcanzar de la mejor manera posible ese desarrollo armonioso y jerárquico de todas sus potencias. Que el ser humano no tiene un destino temporal, sino trascendente, puesto que su alma es inmortal. Que por lo tanto el verdadero bien común consiste en crear un conjunto de condiciones sociales y ambientales que permitan al ser humano alcanzar no solamente su fin terreno, sino principalmente su fin ultraterreno. Que la única verdad es la verdad cristiana y que fuera de Cristo no hay salvación, como lo dice el apóstol San Pablo. Por lo tanto, el orden temporal, decía él, no debe de ser laico, secularizado, ajeno a Dios, sino que debe ser un orden cristiano, porque solamente un orden cristiano hace posible que el ser humano pueda alcanzar plenamente su último fin y su fin temporal, ya que el universo entero está regido por una ley dada por Dios, y eso es una ley eterna. Mi padre fue un gran estudiante. Llegó incluso a ser el presidente nacional de los estudiantes, representando a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la UNAM, incluso haber sido reconocida por esta. Y en un congreso organizado por él, y como excelente orador y a futuro mejor abogado penalista del país, de la nación mexicana, luchaba tenazmente por un México justo y libre. Luchaba por preparar moral e intelectualmente al pueblo de México, educarlo en todos los sentidos de la palabra.
Luchaba por atacar el problema de la justicia por el fondo y no por la forma. Fue tan valiente que al denunciar irregularidades de un presidente de la República y del Procurador General de la Justicia de la Nación, vio amenazada su vida. Fue golpeado por la policía y en algún momento nos llegaron a balear nuestra casa. Mi papá soñó con ser presidente de la República y escribió su partido político. Lo llamó Partido de Reconstrucción Nacional. Sin embargo, murió antes de haber cumplido este sueño. Dios ya le tenía destinado su anhelo mayor, el cielo, la vida eterna, el gozo de ver a Dios. En los obituarios dedicados a mi padre, hay alguno que me gustaría compartir. De modo inesperado y causando una gran consternación dentro de los medios católicos, falleció don Rigoberto López Valdivia, llevando en su alma dos grandes amores: la España católica evangelizadora de 20 naciones y la fe de Cristo, que modeló el recio carácter de López Valdivia. Fue un hombre coherente que vivía como pensaba, porque en su corazón ardió siempre el temor de Dios. Ese santo temor de Dios que le hacía tomar plena conciencia de que todos tenemos en este mundo una misión pendiente de ser cumplida, que llegará el día en que Dios Todopoderoso nos llamará a cuentas y que en el renglón en el que el Altísimo se pondrá más severo, será quizá en el que llamará pecados de omisión. Mi papá siempre le tuvo temor a los pecados de omisión, de no hacer lo que debería de hacer. Un hombre noble y valiente que siempre sondeó sus acciones ante la sabia y justa justicia de Dios. Un católico militante a quien nuestra patria tanto debe. Esto lo escribió Nemesio Rodríguez Lois. En otro obituario, Rigoberto López Valdivia representa un eslabón en larga cadena de hombres que han tenido y tienen una visión clara de lo que es México, la nación signada por la providencia, que tiene un destino histórico por cumplir, a pesar de los obstáculos aparentemente infranqueables. Su vida fue el testimonio vivo de un católico militante, y esto ha asignado todos sus quehaceres. Irreparable pérdida de un soldado de la iglesia militante, quien ha pasado a formar parte de la iglesia triunfante. Escrito por Alejandro Gutiérrez Balboa. Y yo comparto esto con ustedes porque este es el tronco del que yo nací. Quizás sí podrá entenderse algo de mi propio carácter. Él junto a mi madre me dieron las bases de mi radical deseo de no perder el cielo, de mi postura apostólica, de hacer el mayor de los bienes con milagros cotidianos, de mi opción por Jesucristo esté donde esté, y opción por su proyecto de vida, que hoy se ve sacudido por tanta ideología, y perdónenme que lo diga, tan absurda, y que nos lleva no solamente a una decadencia, sino a un abismo profundo. Hoy, en este día 21 de junio, el Evangelio habla de atesorar tesoros en el cielo. Qué bonito haber podido ir hoy a la Eucaristía y saber que en este día que mi papá cumple años, aunque esté allá en el cielo, se pueda
escuchar este evangelio. Atesorad tesoros en el cielo, que eso fue lo que él hizo. Donde no hay polilla ni carcoma que los roen, porque donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Cuántas veces he tratado de inocular con todos ustedes hasta el cielo, hasta el cielo? No perdamos nuestro último fin en la recta final de nuestra vida. Y esta recta final es el hoy de nuestras vidas. México espera de nosotros una respuesta de fidelidad al proyecto de Dios. María de Guadalupe así lo expresó al poner sus pies sobre nuestra tierra. El mundo, las naciones esperan de nuestro ser coherente y congruente con nuestra fe en Dios. No podemos renunciar a ser valientes, firmes. No podemos renunciar a que cada uno somos la esperanza de cada uno de nuestros países. No me puedo derrumbar, aunque esté en estado de shock. El bien que yo haga cada día retumbará en el universo entero. Ese es el efecto mariposa. Ahoguemos el mal con abundancia de bien. Nos diría hoy un gran santo, Enrique de Ossó y Cervello. Les doy las gracias por dejarme compartir este espacio con ustedes. Y también les invito a que puedan escuchar unos videos que también uno de mis hermanos pues sube a una de sus páginas de YouTube. Uno de los videos se llama México, el sufrimiento será necesario. Y el otro, firmes en la iglesia. Mantengámonos firmes. Agradezcamos el país que forjaron nuestros padres para nosotros. Y también nosotros forjemos el país, forjemos la fe que queremos para nuestros hijos y para nuestros nietos. Gracias y hasta pronto. Todo por Él, para siempre, siempre, siempre.